Buenas tardes. Espero que estéis fenomenal. Bienvenidos a un nuevo domingo con Cata, que me hace muchísima ilusión. Estos ratitos que pasamos juntos ya se convierten casi en algo con lo que no podemos estar, ¿verdad? Me encanta cuando llegan los domingos y podemos tener directo y tenemos entrevistas maravillosas con personas preciosas como la que vamos a tener esta tarde. No os podéis imaginar lo que admiro a esta mujer, aparte de que tengo un cariño tremendo porque es una mujer bellísima por dentro y por fuera, es una profesional espectacular, es una ginecóloga maravillosa, premiada, reconocida, escritora. Mira, tengo tantos libros, tiene ella tantos libros y tengo aquí tantos libros de ella que os voy a enseñar algunos porque no puedo con todos. Mientras la conecto, fijaros, tiene Hablemos de vaginas. Además es que me encanta porque las ilustraciones que tienen los libros son maravillosas. Pues este es uno. Este me encanta también. Hablemos de adolescencia. Es que, fijaros, o sea, mirad las ilustraciones. Bueno, os lo va a enseñar ella, pero fijaros qué bonito. Luego tiene, aquí tengo más, tengo, que no para. Hablemos de nosotras. ¡Tararara! Bueno, os lo va a contar ella y hoy vamos a hablar de algo muy potente. Voy a darle pie. ¿Cómo estás, guapísima? ¿Qué ¡Feliz día, tal? super mami! Menudo tropel de niñas tienes, ¿eh? He de decirte. Sí, sí, Pero monísima sí, estás unas y de todas cuantas. las edades también te tengo que decirte. He visto hoy que has publicado varias cosas y he dicho, ¡qué barbaridad! Tienes muchas niñas. Así que enhorabuena, querida, que es un homenaje precioso también a un día como hoy, estar juntas aquí, con la cantidad de gente que se está uniendo también. Bueno, a mí me tienes maravillada, Miriam, he de decirte. En todos Bueno, los y tú a mí aspectos, también, tanto personal como también. profesionalmente hablando. Además, me siento súper identificada contigo porque te encanta ir mucho más allá de las cosas. O sea, te encanta estudiar, investigar, aprender, conversaciones que hemos tenido tú y yo. Si es que esto a mí ni me lo han enseñado en la carrera. Yo me he puesto a mirar por mi lado porque me llamaba la atención y es que eso es lo que da gusto, porque eso es una manera en la que lo ves con una visión mucho más holística y vas mucho más allá de lo estrictamente conocido, ¿no? Y tenerte aquí hoy para poder hablar tan en profundidad de algo tan bonito como es un embarazo y tan desconocido a la par, porque hoy vamos a desvelar cosas muy desconocidas que me apetece un montón, creo que es muy necesario. Así que te doy las gracias, mi comunidad, todas las gracias, que les vas a encantar, que yo ya te lo digo, ya te lo aviso. Y vamos a empezar por algo importante. Cuando decidimos poner ese título, ¿cuál fue la esencia? Porque hay mucho por detrás de ese título. Porque, bueno, siempre se entiende, como soy ginecóloga, que voy a hablar de aspectos ginecológicos Sí, o aspectos obstétricos como tal, ¿no? Pero hemos dicho más allá de de lo conocido porque a mí me apasiona todo el mundo en relación a la epigenética y las neurociencias, aplicado a todo lo que es el proceso eso me encanta. neurobiológico del embarazo, el nacimiento, la crianza y esos primeros años de vida. Es algo que llevo estudiando muchos años, pero por mi cuenta, porque no hay formación específica para esto, porque realmente son Sí, disciplinas bastante novedosas, tanto la epigenética como las neurociencias, pero yo llegué ahí porque tenía necesidad de entender muchas cosas que yo no entendía. Muchas madres lo entienden por su intuición y todo más eso, pero allá. yo soy un poco, a lo mejor, no digo, como tengo esa mentalidad un poquito así, más cuadriculada, más científica, por la carrera que he estudiado básicamente, pues yo necesitaba ese tipo de respuestas para muchas cosas que acontecen en torno al embarazo, el parto y primeros años de vida, en la crianza, porque hay muchísimas cosas que pasan en esta etapa y que van a tener un Muchísimo, influjo muy importante en la muchísimo. etapa adulta de ese bebé. Todo esto de la programación fetal, como toda la teoría del apego de John Bowlby, pero todo esto explicado desde la epigenética y las neurociencias Espectacular, a es mí un también. tema que a mí me apasiona y que cuando lo entiendes tienes respuesta a muchas cosas, cosas que, por ejemplo, a mí me pasaron y que
y que yo decía, jolines, siendo Ahí voy, ginecóloga y eso que es yo lo no que me sepa nada de encantó cuando esto hablé contigo. Fijaros y lo que está diciendo, o sea, para que no os sintáis mal, porque conozco a muchas mamis, Miriam, como tú, exactamente, que me dice, es que, a ver, yo por sentido común puedo intuir, pero yo no entiendo qué me está contando. Y cuando hablé contigo de esto me dijiste, yo como gine, ni yo entendía nada, ni yo tenía las instrucciones adecuadas, y por eso ahora tenemos que hablar de ello, dije, qué verdad más grande, ¿no? Entonces creo que lo más bonito que podemos hacer es eso, sí, o sea, contar en tus propias carnes vivencias y situaciones donde tú ahora ya entiendes todo, claro, pero en un inicio no. claro, por eso es algo que siempre me mato en decir que la medicina no es una ciencia. A ver, tiene que tener rigor científico, eso sí, pero no es solo una ciencia. La medicina es una mezcla entre ciencia, arte y humanismo. Es decir, si fuera solo ciencia, Qué bonito. sería toda una serie de protocolos y algoritmos y ya está, ¿no? Sin embargo, hay que ir más allá. Si perdemos el arte de la medicina, si perdemos también el humanismo, el ir más allá, pues muchas veces la atención pues se queda coja. Y aparte, que muchas cosas en el ser humano no se entienden cuando separamos el cuerpo humano en partes, todas, cada una todo esto de la especialización y supraespecialización está muy bien, pero no podemos perder la visión global, ¿no? del ser humano y tener en cuenta todos esos aspectos biopsicosociales que están detrás también de la salud y de la enfermedad, porque Me si no encanta. se queda todo cojo. Y a mí me pasaron una serie de cosas después del primer parto y tal, que yo no comprendía. Y años después lo fui entendiendo a través del estudio de la epigenética y neurociencias, pero que, Saber, insisto, esto no lo tiene por totalmente. qué estudiar nadie. Yo tengo muchas amigas que tuvieron esa intuición y ya está, y se dejaron llevar. Lo que pasa que yo pues no confié mucho, ¿no? en esa intuición y por eso lo pasé mal. Hay un artículo que escribí que se titula en mi blog, la maternidad alienada entre lo cultural y lo instintivo. A veces hay una separación entre lo cultural y lo que es lo natural, el instinto, y en Mucho. esa separación se sufre muchísimo, ¿no? Ponnos ejemplos, Entonces, Miriam, bueno, ponnos pues ejemplos, todo porque esto yo de creo la... que De... la gente va a aprender muchísimo con casuísticas así, ¿no? Algo, por ejemplo, que a ti te llamara mucho la atención, que luego con tus estudios te diste cuenta, ahora entiendo, y por qué me sentía así, qué me dijeron, porque estoy segura, nos van a hacer muchas preguntas, yo intentaré recabar e ir haciéndotelas, pero mientras tanto sí que me gustaría empezar con eso, ¿no? Con ejemplos. Pues sí, con ejemplos, mira. Yo cuando pasaba planta en el hospital y veía algunas madres todas deprimidas y tal, yo no entendía, o sea, yo pensaba que era cosa, bueno, de las hormonas, que se pone así la cosa y ya está. Le echaba la culpa a, bueno, la depresión postparto, esto es cosa normal de las hormonas y lo normalizaba. Pero más tarde entendí que teníamos una parte ahí que no estábamos atendiendo bien y que estaba ahí gran parte del problema. Eh, Incluso yo sufrí toda esa parte de depresión postparto y tal, y claro, luego cuando te cuente lo que me ocurrió, pues dirá, claro, era normal que la tuvieras, ¿no? Después de esto que te pasó. Mira, yo lo entendí cuando comprendí toda esa neurobiología del embarazo. Mira, el cerebro de la madre durante el embarazo está en uno de esos momentos de mayor Mm, plasticidad de su vida. Empieza a acontecer una gran cantidad de cambios y todo esto está ujú. demostrado a través de resonancia magnética funcional y un montón de estudios neurocientíficos que se ve cómo durante el embarazo todo el cerebro límbico, ese cerebro que está más relacionado con la intuición, con el instinto, con lo no racional, sino las cosas que te salen. Impresionante, Bueno, el cerebro límbico es que ¿verdad? da como un cambio brutal. ¿Y por qué tiene eso pensado la naturaleza? Pues eso está pensado para que te vuelques literalmente en el instinto de supervivencia de ese bebé que vas a Mm, tener, ¿no? Y en ese vínculo con tu bebé. Eso ocurre en la madre, pero es que el bebé en esos primeros momentos de vida y primeros años, en esa relación con su madre, en la relación de apego que tiene con la madre va a moldear literalmente todo el cerebro del bebé. Todo su neurodesarrollo con su está muy mami. en relación
con todo, con ese apego que tenga con la madre, ¿no? Una de las cosas peores que se puede hacer es separar, por ejemplo, al bebé y a la madre, que esto ya por suerte ha cambiado bastante, pero yo he vivido los años La estos que era madre. lo más normal del mundo, el bebé por aquí, la madre por allí, y eso es terrorífico, eso no se puede hacer. Justamente después del parto, tanto el cerebro de la madre como del bebé está literalmente bañado en oxitocina, la famosa hormona del amor, Mm. que es lo contrario al cortisol, la hormona del miedo y del estrés. Claro, tú tienes un parto traumático con mucho cortisol a tope, pues la oxitocina no puede hacer bien su función ahí, ¿no? Entonces la oxitocina siempre lo vemos como que es la que produce las contracciones Mm. uterinas, la inyección de la leche cuando das el pecho, pero no, la oxitocina también es la hormona del amor, actúa en el cerebro como un neurotransmisor y uno de los momentos de nuestras vidas donde más altos niveles de oxitocina tenemos en el cerebro es justamente Como el después de bebé. nacer, tanto la madre como en el bebé. Y esto ocurre cuando ha sido un parto fisiológico, donde la madre ha estado tranquila y bien, ¿no? No, Cuando hay un parto traumático y tal, desgraciadamente, pues no es lo mismo, ¿vale? Esto no, no para nada. significa que ya estemos condenados o sea, no caigamos en determinismos que estas cosas cuando se hablan a veces alguna lo coge con pinzas, o sea, que yo que fue una cesárea No. ya, esto está echado a perder, no. Luego explicaremos eso, porque todo son factores que influyen, pero no hay factor determinante, sino ahora, si tú tienes muchos factores que influyen juntos, pues evidentemente va a determinar mucho, ¿no? Bueno, pues todo esto va generando muchísimos cambios a nivel epigenético. La epigenética es una disciplina que estudia cómo los genes cambian según el ambiente, no las secuencias, sino el encendido y apagado de esos genes. Es decir, son unas marcas químicas que hacen que De una unos manera u genes se otra. expresen y otros no. Y además, exactamente, y esas marcas químicas además son Es muy transmisibles a la importante. descendencia. Entonces, en el embarazo, bueno, si quieres luego hablamos de Mm. programación fetal, de la epigenética y programación fetal, pero después en el parto, en esos primeros momentos donde el bebé está bañado entero de oxitocina y la madre igual, empiezan a acontecer muchísimos cambios epigenéticos gracias a toda esa situación Todo. neurobioquímica, no solo la oxitocina, sino otra serie de hormonas y neurohormonas que se mueven ahí. Bueno, pues todo eso van a encender y apagar genes en el bebé, incluido en su eje hipotálamo hipófiso adrenal, el eje del estrés, el que dispara el cortisol. Por eso, cuando hay una situación de mucho cortisol en el bebé, como por ejemplo ocurre cuando lo separas de la madre, pues estás Esté empezando a activo. hacer que ese eje hipotálamo hipófiso adrenal empiece a disparar mucho el cortisol y esto puede generar ciertos cambios epigenéticos que incluso pueden trascender en la etapa adulta y tener peor manejo del estrés, ¿vale? Sí, no, no tiene Ojo, por estos qué son ser sí o factores sí. que influyen, que luego Sí. todo esto lo podemos sanar, ¿eh? Que no... Entonces, cuando, por ejemplo, en el caso mío, cuando tengo a mi primera hija hace 17 años, yo recuerdo que, que de entrada me entró o sea, primero como una Normal. euforia fuera de lo normal, como que, claro, estaba con el chute de la oxitocina y todo eso, y es como un estado Un alterado de éxtasis, conciencia, es sí. una cosa como, es un amor profundo, parece que es como literal, un estado alterado de conciencia, Mm. cuando el parto ha ido bien, cuando ha Es habido diferente. Pero problemas, pues vamos a evidentemente suponer que porque en tu caso todo fue bien el eso, parto de tu primer bebé. sí, hasta ahí fue bien. Todo eso va generando una serie también de modificaciones, o sea, los cambios en el cerebro de la madre Con el, culminan ¿vale? con toda esta primera etapa para preparar todo su sistema límbico para volcarse literalmente en la crianza del bebé y además para que eso sea placentero para la madre. Es decir, esto no va de madre abnegada y estas cosas, no, sino todas las áreas de la dopamina, de todo eso, bueno, Es todo para eso se eso. modifica para que además tú es que lo necesites, es que necesitas estar con el bebé. Es que lo necesitas. No solo el bebé necesita a la madre, sino la madre necesita a su bebé. Bueno, pues ¿qué pasa? Pues yo, por ejemplo, en el quinto día, recuerdo que mi hija tuvo un problema que la tuvimos que ingresar, un problema menor, ¿vale? Una ictericia neonatal que simplemente se resuelve con fototerapia. Y yo recuerdo que cuando llegué allí con la Claro, niña, pues como claro. Que yo encima sabes trabajo muy en bien ese de lo que mismo estás hospital, hablando. en, en-
¿no? Y trabajando en ese mismo hospital, pues yo les dije a las enfermeras, jolines, ¿y por qué no me ingreso yo y así estoy con la niña? Entonces empezaron claro, estoy hablando hace 17 años que no había mucha conciencia de todo esto Sí. del piel con piel, que luego hablaremos también. ¿Qué pasa? Que se empezaron a reír y decirme, pero estás tonta, sí que vas a tener niña para toda tu vida, pero aprovéchate y descansa. Ay, de verdad, ¿cómo os ponéis con estas? Bueno, me lo expresaron No, con no, toda su ellas buena decían intención, es que decir, te no, ibas a ellas no liberar querían hacerme un daño, ratito. que ellas me querían ayudar, pero claro, eso no es una ayuda, eso luego entiendes que no lo es. Pero qué barbaridad, pero mira, vete a tu casa, duérmete, relájate, Te recompone. Bueno, me lo dijeron de sentiste tal fatal, forma claro. que me sentí tan ridícula que me fui a mi casa. Y fue, pero yo lo que quería era luego sacarme leche para mandársela a mi hija. O sea, lo primero que hice fue comprar un sacaleche, aprenderme Y todas tú las estabas instrucciones, bueno, nerviosa, como no te las locas. sentías Cuando bien. llegué a casa, cuando yo llegué a casa, me puse a llorar, pero si a mí me arrancan un brazo, me hubiera dolido menos que ver la cuna vacía. O sea, aquello fue, y encima Pero yo misma diciéndome, pero estaré tonta, si sé que no le pasa nada a la niña, pero ¿por qué me pasa esto? Y yo venga a llorar claro, y venga a llorar, y mi marido, es que yo no te entiendo, pero ¿qué te pasa? Digo, que no sé, ¿qué me pasa? Que yo no se puedo, te, que yo no te puedo. sentías Bueno, fatal, era como literal. peor que si me... Claro, como si me hubieran arrancado un brazo y yo no lo entendía y encima me culpaba a mí misma y decía, pero estaré tonta, hay que ver las hormonas cómo nos ponen. Yo no entendía lo que estaba pasando. Claro, ahí estaba mi Dándolo sistema todo. límbico, ese cerebro, diciendo, Claro. vete con tu criatura, ¿qué haces aquí? Y eso es lo que tenía que haber hecho. Hombre, y aparte Pero claro, es yo, tu primer bebé, ignorante, en la hace época en ese además momento. era la época Sí, de leer el libro Duérmete niño para adiestrar a los bebés a dormir, que eso es una barbaridad también. Entonces, claro, yo no lo entendía. ¿Qué me está pasando? ¿Pero por qué estoy así? Es que no lo, y yo no lo entendía. Claro, ya tiempo después, cuando yo estudio todo esto de la epigenética, la neurociencia, toda la ahora lo neurobiología del entiendo, parto, digo, claro. claro, es que lo peor que puedes hacer es separar a una madre del bebé. Cuando decimos vamos a ayudar, cuando queremos ayudar a una madre que acaba de parir, no le podemos decir trae al bebé y así tú descansas. No, no, al revés, tienes que proteger ese A que estén vínculo mucho y en tú le ayudas contacto, ¿no? a Sí. otras cosas. Venga, claro, te traigo la comida, te hago cosas para que tú puedas estar con el bebé. Eso es ayudar a una madre y eso es proteger ese vínculo que cuando no está bien ese vínculo, pues tiene daños tanto en la madre como en el bebé. En el bebé, bueno, Niels Bergman, que es un pediatra el que más estudió todo esto de la Qué bonito ciencia eso, ¿eh? del piel con piel después del parto, este hombre impuso en su país el método canguro, donde las madres que estaban después de, cuando los niños necesitaban estar en la incubadora, en lugar de ponerlos en la incubadora, Aquí, los sí. ponían piel con la madre, con todos sus Sí, cablecitos y sus cosas, pero tocando, aquí el sí. método canguro, ¿no? Le llamó. Y entonces este hombre empezó a hacer estudios y veía cómo, por ejemplo, el cortisol, la hormona del estrés en la saliva del bebé, en el bebé que estaba en la cuna estaba multiplicado por 10 y sin embargo cuando estaban con la madre estaban fenomenal. El estado de hiperreactivación autonómica era una pasada en el bebé que estaba en la cuna, sin embargo estaban las constantes y no había esa hiperexcitabilidad autonómica. El ritmo de las ondas, no recuerdo el nombre, unas ondas O del sea, que había sueño que una se estudian, bueno, diferencia en el radical. bebé que estaba con la madre estaba bien y el que estaba en la cunita no. De manera, este ritmo de ondas, como se llame, que no recuerdo ahora Qué el nombre, lindo. esto es, Claro. por lo visto, es crucial en el neurodesarrollo de la criatura. Y este hombre llega a decir una cosa que para mí, eh, o sea, pero a ver, hay que contextualizar y no hay que culpabilizarse ni nada, ¿no? Pero es que es complicado decirlo, pero él dice
llega a decir, dice, muchas de las secuelas de estos niños prematuros en realidad no es por la prematuridad, sino por haber estado la sin sus desconexión. madres. Sí, Que, hay un punto que hay un totalmente. punto, Pero la base creo que es buena, porque eso, tras todo tu estudio y luego encima has tenido más niños, bueno, tienes ahí unas preciosas niñas que has aprendido un montón. Lo que sí está constatado, y es verdad, porque yo también he leído papers al respecto, que lo que es muy importante es lo que has dicho tú. Cuando hablamos de ayuda a una madre recién parida con su bebito recién nacido, la mejor ayuda que puedes darle es que se mantenga todo lo que pueda con su bebé. O sea, eso es lo que sí o sí. sí, exactamente. El piel con piel lo que hace es que todavía desprendes más oxitocina, la hormona del amor, Sí, quitas el cortisol del medio, la hormona del estrés, tanto en la madre como en el bebé. La propia lactancia sí, mucho genera además, picos de es oxitocina y verdad. prolactina que que en el cerebro tienen un efecto ansiolítico. Claro, cuando decimos la lactancia materna protege de la depresión postparto. A ver, es que cuando tú das Que el eso te pecho, protege, generas claro. picos de oxitocina y de prolactina, y eso son antidepresivos naturales en el cerebro. Entonces, claro, todo lo que sea despegarnos de lo que la naturaleza tiene previsto, pues favorece la depresión postparto. Un parto por cesárea, por Claro, ejemplo, un parto cuando traumático, tienes donde incubadora, no ha tienes habido un montón de toda esa cosas, serie, claro. claro, toda esa serie de mecanismos neurobiológicos, tú los estás cortando. La no lactancia materna, pues Mucho eso, un estrés. ambiente que te genera mucho estrés, mucha inseguridad. Claro, tú no Se dejas que toda libere. esa oxitocina tan buena hormona, nos haga ese efecto de amor, de tranquilidad, de apego, toda esa calma Importantísimo. que necesitamos para la crianza. Entonces, cuando pasa algo de esto, tampoco hay que rasgarse las vestiduras y decir, No, ya estamos condenados. No, lo que si pasa que es un parto traumático, si por desgracia hay que hacer una cesárea, porque a veces hay que hacer una cesárea para salvar vidas, o sea que estas cosas pueden ocurrir. Cuando esto ocurre, con ese más razón momento, eso hay que es. proteger ese vínculo. En cuanto podamos ponerlo piel con piel, fomentar la lactancia. Si no se puede dar el pecho, pues Hay fomentamos muchas el piel con piel. maneras de Quiero decir compensar, que no, sí. ahora ya, como no le doy el, claro, es decir, todo a lo largo de nuestra vida se puede ir modulando. Ahora, si yo tengo un parto traumático, no sé lo que me pasa, me desvinculo del bebé, eso se pasa fatal. Muchas mujeres, lo que pasa, esto es un gran tabú, Mm. ya cuando hablamos de estas cosas y empiezan a comprender, muchas mujeres dicen, claro, yo tenía, cuando me hicieron la cesárea, que me daban el bebé al día siguiente, y yo Y no veía a las esa criatura sentías, y claro. no me daba alegría y yo me sentía súper culpable, como que, claro, tú tenías que estar muy feliz porque está ahí tu hijo. Y yo no, al revés, estaba Y no hundida y yo lo entendía, miraba sí. como si no fuera mío. Y eso genera una angustia tremenda, una sensación de culpa y favorece la depresión postparto. Yo he vivido la época, porque yo empecé hace más de 20 años en el hospital y tal, la época en la que era normal que si era una cesárea, bueno, pues ya te lo dan mañana Sí, al bebé, que como es si que no eso estaba fuera para lo normal. nada Y hasta el día siguiente, interiorizado. claro, y claro, esas mujeres cuando veían a esas Les criaturas, costaba. pues les costaba encajar todo eso que había, porque todo ese proceso Entonces, esa neurobiológico se ha parte, por eso cortado. yo lo que Pero esto importante vale creo para... es que esa parte, sea como fuere, se puede ir compensando. Que esto a mí me encanta que hablemos de ello, porque Sí, sí, además, para sí. mamis, claro, para Una crianza, eso es, una estar crianza muy en contacto amorosa. con ese bebé. O sea, han pasado cosas, pues el amor todo lo sana al final, ¿no? Entonces, bueno, si no ha podido si no ha podido ser un parto vaginal, no has podido dar el pecho, bueno, pues ya está una crianza muy amorosa, muy apegada, pero es que luego te topas ahí con Ya. la sociedad, ¿no? Ese modelo ideal de bebé que dice, ay, buenísimo, solo come y duerme. Y el otro que es malísimo, pero ¿cómo puede ser malo un bebé? No, un Diferentes. bebé tiene necesidades y tenemos que entender. Claro, y tenemos que entender que unos son más demandantes, otros menos demandantes, y cuando un bebé humano necesita a su madre, pues va a llorar. Y la madre, ¿qué le pide su cuerpo? Cogerlo pues ya está, déjate llevar por tu instinto. Si Eso esto no es también un libro que te enseñe eso me a parece tener súper un apego importante, Miriam, seguro, porque esa es otra cosa que tendemos, eso es. dejar, fiarte, claro,
fiarte de tu propio instinto. Si estás pasándolo mal, pues apégate más, porque eso sana Eso es al importante tándem y tomar nota de esto madre-criatura. porque cuántas mamis conozco que lo que hacen es comprarse el retail de libros y entonces empiezan. Y ahora estoy en la semana tal y entonces mi bebé está haciendo tal y entonces yo... El instinto, fiarte de tu instinto. Yo no me fié de mi instinto y fíjate lo que me pasó. O sea que la intuición y el Sigue instinto tu que se instinto, tiene en esos totalmente. momentos, pues síguelo, ya está. Si tú misma hay un libro para dejarlos llorar, para que se acostumbren, que al final eso es tremendo, porque eso genera Vamos a hablar de indefensión eso, porque aprendida es otro en el tema que me bebé. parece muy importante, el tema del llorar y el bebé. Ya hemos pasado el momento nacimiento, ya hemos hablado de lo importante que es en el momento que se pueda ese vínculo, potenciarlo, ya sea en el instante, un poquito más tarde, pero generar ese vínculo. Ahora vamos con otra pregunta que hacen muchísimas mamis, ¿qué hago? No para de llorar, me dicen que lo deje, no, ¿qué tengo que hacer? Danos tu opinión. Pues mira, guíate por tu instinto. Tu instinto no va a ser, te digo que no va a ser dejarlo llorar, porque es que eso es insoportable. O sea, vas a intentar calmarlo como puedas. Y pues ya está, si eso es lo que te está pidiendo tu cuerpo, hazlo. No pienses, ay, no lo voy a coger que se acostumbra. Que no, que es más, los niños criados con apego seguro significa que el bebé siente que todas sus necesidades físicas y afectivas van a ser cubiertas. Eso, ya está. Eso significa apego seguro, que el bebé aprende eso. Qué bueno. Entonces sabe que su madre está disponible. Ya está. Y eso es muy fácil. Sigue tu instinto y el bebé va a saber eso. Pues precisamente cuando no tenemos un apego seguro y desarrollamos un apego evitativo o un apego ansioso, esto en tu etapa adulta repercute, o sea, los bebés que han tenido un apego seguro en su etapa adulta van a ser más independientes, van a establecer relaciones más simétricas, no van a pasarlo tan mal si Sí, le pero dejan. que no es A lo ver, eso mismo. pasas mal cuando te deja tu pareja, pero sabes elaborar el duelo, sabes establecer límites, todo eso aprendes con el apego seguro. Cuando tú desarrollas en la infancia un apego evitativo, pues son esa gente que le incomoda la intimidad, que evitan el contacto y todo eso, ¿no? Y ansioso es pues la típica persona súper celosa que te Rápidamente. monta el pollo y que quiere que le demuestre, necesita que le demuestren el amor. Y luego está el Ambos. desorganizado, que es una mezcla de ambos, ¿no? Del ansioso y el evitativo. Bueno, pues todo esto precisamente esos niños criados con apego seguro, que están las madres disponibles, que reciben todo el apoyo, todo el amor, que sienten que están protegidos, esos niños el día de mañana van a ser más independientes. Al contrario de lo que la gente dice, uy, es que si se Ya. acostumbran, Es que además pues ahí todo el mundo entonces opina siempre, que yo siempre digo ese, que lo que tú tienes que hacer es escucharte a ti. mira, maternidad, la maternidad de verdad es cosa de madres. Ya está. Ni de modas, ni de ideologías, ni lo que te diga la vecina del quinto, ni lo que te diga el pediatra, ni lo que te diga cualquier profesional. Maternidad, digo maternidad. La maternidad es cosa de madres. O sea, esa intuición que tú tienes, esa capacidad que tú vas a tener para calmar el bebé, no la va a tener Muy nadie mejor bonito. que tú. Y ya está. Y simplemente te tienes que confiar en tu instinto. Y si tu instinto te dice, Hazlo. cógelo, pues ya está, que no es malo. Al revés, es que le estás dando salud al final. Sin embargo, bueno, pues socialmente está eso de Sí, porque yo no te lo cojas digo, en porque brazos, que está. se mal Yo es acostumbra, que que eso creo no, que que es es todo lo importantísimo, contrario. que te Es hagas más, caso. han preguntado aquí, Sí, han preguntado por aquí por el colecho, pues está muy bien, quien lo quiera hacer y quien no lo quiera hacer no explica, pasa nada, ¿vale? Pero que el colecho explica lo que es para quien no es lo un sepa, aporte porque es posible. posible que alguien no lo sepa. Bueno, el colecho es dormir juntos. Bueno, hay unas cunitas que se prolongan con la cama Estar y te dan más juntos, sí. comodidad. Bien hecho, sí, y además te da mucho más comodidad. O sea, yo, por ejemplo, cuando daba el pecho, para mí era Claro. más cómodo coger por la noche a la niña, Que acercármela a no la teta y luego levantarte, moverte. echarla para allá, que no levantarte y ponerte ahí en el sillón a darle la teta. Es Claro. que además es más cómodo para la madre, ¿no? Y aparte que es que después de dar la teta, Ya pum, te quedas otra te vez dormida. espabilas Si te has mucho más. levantado, pues ya es otra cosa.
Y para los bebés es muy positivo también porque sienten esa disponibilidad de la madre, todo eso. Esto no significa que ya cuando tenga 17 años van a estar ahí contigo en la cama. O sea, que no, esto de que se acostumbran. Y una cosa, cuando una de las cosas que yo veo mucho es estos niños que los dejan en la guardería, cuando los van a recoger, van andando tranquilamente y no salen corriendo, ¡ay, mi madre! O Sí, que mi no es la padre, o emoción de van ver que como llegan, pasando ¿no? de todo. Bueno, pues esto a mí me encoge el corazón porque mucha gente dice, mira qué bueno es, se va con cualquiera, no monta pollos, mira, y además le da igual, mira, y lo tienen como niños buenos, y esto es un apego evitativo, es un apego evitativo, es decir, los apegos cuando, por ejemplo, en un apego inseguro, que puede ser ansioso, puede ser evitativo, ambivalente, bueno, pues el evitativo es ese. Es decir, como que desconecta, porque claro, entiende, su cerebro límbico entiende, bueno, No no puedo puedo trasladar vincularme esa mucho ilusión, a las esa personas emoción, porque esa... no me puedo vincular porque en cualquier momento este vínculo no, o Fíjate, sea, no van a estar ahí para mí. increíble. O sea, es un apego inseguro. No es un niño, no es un niño bueno, como la gente dice, ¿no? Ay, qué bueno es que no dicen, no, es que lo normal es que un niño cuando se separa de la madre llore. Y que no llore no significa que sea buenísimo, es todo lo contrario. Sí, No, no, a no, no ver, no vamos todo a lo contrario. Quiero generalizar, decir, pero dar es que guías. Está tiene muy un bien. apego tiene un apego evitativo probablemente. Y esto no va No, de no, no, no. diagnosticar ni nada, ¿eh? Estamos Cada quien luego, si generalizando. tiene algún problema, que lo hable con el Estamos profesional. generalizando. Exactamente. Que luego cada caso y que, oye, que alguna racha un niño haga una cosa, otra, No. tampoco vamos a patologizarlo todo ni nada, pero que son esa, o sea, Y lo que quiero rasgos decir es básicos esa para que tendencia que tiene el ser entendamos. humano a comportarse de esa manera cuando tiene un Vale, entorno eso de me un apego parece muy... no seguro. Además, creo que es muy interesante porque entender la base de eso nos puede ayudar un montón. ¿Qué otras características crees que tenemos que tener en cuenta, Mira, Miriam? antes de nada, para que no se me olvide, cuando dijiste antes que se puede reparar, por supuesto, y fíjate, una de las cosas que yo he estudiado mucho es la epigenética del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, el que dispara el estrés, Se que de adapta, hecho se modifica según el tipo de total. crianza que has tenido y todo eso. Pero, por ejemplo, para que tú veas hasta qué punto no hay determinismo, por ejemplo, Perla Kaliman, una investigadora, vio cómo simplemente la meditación, cuando llevas no sé cuántas semanas meditando, no recuerdo el tiempo que decía, Sí. ya se producían cambios epigenéticos que regulan ese eje. Es decir, que quiero decir con esto que si has tenido mala suerte de que no Que has no, podido no, no, tener el parto que no tú nos querías, preocupemos porque se y, trabaja. y te, y te has dado Sí, cuenta que la crianza, que tal, que, siempre. bueno, Se siempre puede podemos trabajar. reparar estas cosas. Es decir, hay que entenderlas porque probablemente sí, todas las cosas que hacemos mal como madre, que yo la primera, que he hecho muchas cosas Porque mal, no sabes. es por ignorancia. O sea, Y nunca además una madre te digo va a una hacer cosa, yo algo creo para que, hacer por daño a su ejemplo, criatura. este directo que estamos teniendo es buenísimo para las futuras mamis y para las mamis que están embarazadas, para poderlas guiar. Para las que ya han sido mamis es orientación y sobre todo aprendizaje, porque muchas veces lo que has dicho tú es una realidad. Las madres se creen que son las responsables de y las culpables de, y aquí no. O sea, es falta de conocimiento. O La sea, culpa fuera la culpa. eso Cada es. quien hace las cosas como puede. A su vez, siempre nosotras tenemos lo nuestro, nuestras Claro, madres tuvieron sus épocas, historias, es cada decir, luego época. transgeneracionalmente vamos pasando cosas, ¿no? que vienen de atrás y que bueno, y que cada quien intenta hacer las cosas lo mejor posible, pero está bien tomar conciencia, oye, pues, y para poder Y poner cada sobre cosa en todo su sitio porque y ya poder tenemos el entender por qué conocimiento. O me sea, pasó ahora, hoy en esto. día, ya sí podemos hablar de esto. Claro, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? Y cuando tú lo puedes entender, puedes Y te perdonar, te puedes puedes liberar de perdonar, muchas puedes... cosas, que muchas Es veces decir, tenemos esa carga sí, encima sí, y no tiene por qué. No tiene sentido. exactamente. Que demasiado ya en la sociedad que Total. estamos
No, para cargar más no, cosas por eso yo creo que más pero es culpa y muy más bonito, historia a las yo creo madres, que ¿no? conocer, o sea, y estoy segura que dentro de 10 años sabremos cosas nuevas que hoy en día no tenemos ni idea. O sea, esto es lo bueno y lo bonito de la ciencia. O sea, la Seguro. ciencia va evolucionando día a día, ya no te digo década a década, día a día. Por tanto, lo que hoy sabemos a ciencia cierta y sí podemos saber que va a ayudar, es lo que tenemos que comunicar. Nunca vamos a poder Claro. especificar, siempre generalizar, pero estamos dando consejos y ayudando a las personas que nos estén escuchando o que conozcan a futuras mamis que esto les pueda venir muy bien, nada más. Pero es Sí, que esto sirve sí. hasta para el duelo. Cuando tú pierdes a tu bebé antes de nacer, el duelo gestacional, todo esto, cuando tú tienes otro nuevo embarazo, el miedo y eso te impide vincularte con la criatura. Pues precisamente cuando tú estás embarazada, después de haber tenido una pérdida Mm. gestacional, pues ese miedo te paraliza y te disocias, intentas no pensar. Al revés, mira, yo siempre le digo a las mujeres, cuando tú piensas en una persona que ha perdido a un ser querido, Mm. si ha quedado algo pendiente, si ha faltado algo de amor ahí, si siempre te queda eso, hay que ver, no le dije tal cosa, no lo quise lo suficiente o no le demostré. Igual, Pues esto funciona igual, es decir, tu embarazo, no por no apegarte a tu nueva criatura, vas a pasar mejor el duelo después. Al revés, se complica más el duelo. Por eso sí, hay que quitar ese miedo al vínculo para... No me vinculo, es muy humano, ¿eh? Es decir, para no no te quieres sufrir. vincular porque dices, jolines, porque es que a ver si lo voy a perder. Al revés, vincúlate, vincúlate. Y si por desgracia lo pierdes, ese duelo se va a elaborar mejor. Igual que si tú, una persona que tú has perdido, vas a elaborar mejor el duelo si quedó todo bien, todo dicho y todo cerrado. Yo, por ejemplo, fui coautora de una guía que fue de las primeras que hubo en España, que se descarga gratuita en Internet, que se titula Atención profesional a la Qué pérdida y el duelo bonito. durante la maternidad, que se puede ¿Dónde? descargar ¿Dónde lo y hay encontramos, mucho, Miriam, para la lo gente que hicimos quiera? entre, Por el internet, vale. lo googleas, atención profesional a la pérdida y el duelo durante la maternidad. Lo Vale, pones entre comillas y te sale en varios sitios. Y hay un PDF vale. que lo puedes descargar en muchos sitios y ahí pues lo escribimos entre una psicóloga especializada en duelo, un matrón y yo. Y la verdad que fue editado por el SES, el Qué Servicio bonito, Extremeño de pues Salud, ayuda a un montón de gente, y, seguro. y, y, a- y ahí, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, cómo los beneficios de también los tratamientos, una vez que pierdes al bebé, los tratamientos expectantes. Se ha demostrado que los tratamientos, cuanto menos intervenimos el aborto, mejor van a elaborar el duelo también las madres. Es decir, muchas veces dice que me hagan ya el legrado, que yo no quiero saber nada, que pues eso Más agobio. genera después peor elaboración, peor, o sea, como que cuando tú no atraviesas la fase del duelo y la fase inicial es el shock ese, si tú no atraviesas la Sí, fase del no, duelo, pues no te lo quedas ahí, liberas al final, que no lo no lo terminas liberas. de... Una de las cosas que yo entendí cuando con la psicóloga que estaba en el grupo haciendo toda esta guía y que la psicóloga decía, es que lo hacéis mal, los ginecólogos esto, y ahí lo pude entender porque, claro, nosotros, pues, ¿qué hacíamos? Pues intentábamos para que la madre no sufra, que no No, lo pues vea, es al revés. o intentábamos que si era una cesárea y bebé muerto y tal, pues que se durmiera la madre para que Es al no, revés. o sea, que no Sí, viera nada, que no. Dice, eso sí. complica mucho la elaboración del duelo. Cuando tú vives un duelo en No, esas primeras y te fases con mucho despides y lo ansiolítico, con mucha vives y irrealidad, sí, y claro, y se ha visto que se elabora mucho eso mejor el es, duelo cuando tú lo atraviesas, pero claro. claro, la fase inicial es dura, la fase de shock, pero si tú lo Lo vas a liberar atraviesas todas las mejor, fases, totalmente. vas a cerrar mejor ese duelo. ¿Y por qué? Porque todas esas hormonas y neurohormonas también se producen la oxitocina, todo esto. Mira, yo recuerdo en una ocasión, después de escribir esta guía, en una guardia me llaman, una madre ha roto estaba ingresada ya varios días, tenía dos bebés Fíjate. de 16 semanas y estaba ingresada y tal, y ya, total, que ya rompió la bolsa, se le abrió el cuello del útero, ya no tenía solución lo que había pasado, ya se iban a morir porque 16 semanas, pues dos cositas así.
y al poner la sonda ecográfica Fíjate. estaban latiendo incluso. Bueno, pues estaban ya preparadas esa pareja para todo lo que se les venía y tal, y lo entendieron, que preferían, bueno, pues, ¿qué le dije? Oye, mira, aquí estamos, todo lo que vayas necesitando, te apoyamos, llámanos, si no quieres que estemos, nos vamos, si quieres que estemos, nos venimos, todo lo que tú quieras. Y durante todo el Mucho proceso, tiempo. porque tardó bastante en la expulsión, y además primero un Muy gemelar, después el tremendo, otro, sí. es decir, que fue... Y yo recuerdo, porque o sea, no pusimos nada para atontar a la mujer ni nada. Y después de aquello, que le dimos a las dos criaturitas para que se despidiera, hasta que ella dijera, mira, Un ya proceso tal llevarla, y como, sí, con mucho todo respeto. respetado al máximo. Y yo recuerdo durante todo el proceso, me recordaba, Mm, digo, igual que cuando en un tanatorio quedan los últimos, que son los familiares, los amigos más allegados, que hay ratos que se ríen, sí. ratos que lloran, uy, ¿te acuerdas cuando esto? Pues me recordaba eso, porque cuando no salía el segundo gemelar, pues hay que ver mira que tarda, no sé qué, pues fíjate, esta Sí, tiene la nariz fíjate de cómo hay que su estar hermano, no sé de cuánto. entero para ¿Sabe? decir Era una eso. situación, pero no, porque como era ya un proceso de mucho tiempo, pues ya al final pues surgen estas cosas. Y al día siguiente, es a lo que voy, al día siguiente me encontré una persona así con mucha paz y decía, ha sido bonito poder despedirme haberlas tenido así y haberme despedido de mis bebés de Qué la manera, o barbaridad, sea, ¿eh? tenía una paz impresionante. Y entonces se me puso la piel de gallina porque se me vino a la cabeza años antes una situación idéntica, también El era un trauma. gemelar, y recuerdo que tal como salieron, los metimos corriendo en un bote para que ni los viera y nos los llevamos Fíjate, pensando que era lo mejor, ¿no? Oye, que no vea esto. Y el recuerdo al drama. día siguiente la cara de esa mujer destrozada, o sea, era la otra, pues una serenidad y tal, pues eso le va a servir para elaborar mejor el duelo que el otro caso. Y yo recuerdo que como esto es hace ya unos años, me acuerdo yo que una de las enfermeras me decía, pero ¿y esto así tan tétrico? ¿Por qué? Digo, ¿cómo que tétrico? Dice, es que esto es muy tétrico, aquí Fíjate, ¿eh? despidiéndose. ¿Eso por qué? Digo, pues mira, porque no, si no se despiden del bebé, es una cosa que luego se queda. ¿Y sabes lo que me contestó? Dice, Jolines, pues yo he perdido a un bebé y es una cosa que me he preguntado toda la vida y me lo sigo preguntando. ¿Cómo habría sido? ¿Cómo ¿Ves? sería? Porque no le vi la cara. Y sigo preguntándome eso. Digo, pues eso es lo que estoy Aquí, intentando que de no evitar pase. Oh, con pues es esta algo persona. bonito, sí. O sea, es que es al contrario, cuando tú No, lo pero ves, cuando la vida cierras en los ojos, general, que es muy humano también, ¿eh? Que sí, hay pero gente, Miriam, yo creo es que muy esto es humano una que, cosa que es un aprendizaje, porque esto es la vida en general. O sea, para esta circunstancia específica, pero yo te aseguro que cualquier tipo de duelo, cualquier tipo de circunstancia muy impactante en tu vida, como la partes y no quieras enfrentarte a ella, el trabajar después eso es tremendo. O te sea, persigue. simple y llanamente, exactamente, simple Es y muy llanamente difícil. porque tu estructura se adapta a que lo Y tienes esta, ahí, mira, no lo liberas, ya está. claro. Pero tú fíjate, todo eso que hemos dicho de todas las hormonas y neurohormonas que se mueven, claro, Claro, esa lo mujer vivió, tuvo todo ese proceso. Entonces, al día siguiente, pues estaba con, pues eso, claro, pues los y antidepresivos lo naturales, o hizo, sea, la y lo hizo. oxitocina, las endorfinas, y entonces estaba No, con pero otra además me parece muy serenidad y bonito otro, hablar de esto es que porque no son tenía muy nada que ver temas con el muy otro. tabús y yo creo que necesitamos hablar de ello. Una pregunta que quiero hacerte, porque como tienes tantos libros para todos los que te están conociendo ahora, ¿por dónde empezamos, cariñín? Porque hija mía de mi vida, de mi corazón, tú eres, pues por eso digo, yo los tengo aquí, enséñalos tú, pero ¿por cuál empezamos, querida? Mira, por ejemplo, lo que estamos hablando hoy se Vale, desarrolla en Hablemos de Vaginas, que vale. el título engaña mucho, pero por ejemplo, no hemos hablado de la programación fetal, cómo el entorno de la ¿Y eso madre aquí está? y la madre y todo eso, Vale, los hábitos, sí, afecta. O sea, la etapa intrauterina es una etapa de muchos cambios epigenéticos y ahí tiene mucho que ver los vale. hábitos de la madre y todo Entonces eso, ese lo ¿no? Y recomiendas, entonces, bueno, vale. eso lo Para cuento que aquí. podamos tener un orden, ¿sabes? Este, Y que el, podamos. el tema de hoy, el tema de hoy, ¿vale? Vale, el tema de hoy es este. Vale. Pero
Pero Vale, aquí en Hablemos de Vaginas hay ¿vale? de todo. No, pero es una Esto maravilla, es es una súper, maravilla. o sea, podéis ver en Amazon el índice o lo que sea y veis que es que se habla de todo, de muchos aspectos relacionados con la salud sexual y reproductiva de las mujeres que Bueno, no se, aparte de se esto, que habla. ella nos lo Fíjate va a todo lo que decir, llevamos pero hablando aquí. veis aquí la flechita, seguirla, porque tiene un contenido espectacular. Luego que sepáis que tiene clínicas por diferentes puntos de España, que ahora nos va a decir, por si queréis conocerla en Sí. persona que os trate, tiene un equipo maravilloso, porque ella tiene una lista de espera importante, pero vosotros llamar, porque es, vamos, os lo digo yo, que sé muy bien de lo que hablo, así que por favor dinos dónde tienes clínicas para que la gente te conozca también esa parte, querida mía. Porque yo sé que no lo va a decir, pero yo sí se lo digo. Oh, Di, no, qué ¿dónde? vergüenza. Es que me da un poco de corte. Bueno, yo en el pueblo donde vivo, un pueblo de Extremadura, en Almendralejo, empezaron a venir gente de todas partes. Será por Hombre, los libros, porque llevo muchos porque años sabes dedicada a mucho. a la divulgación. Y entonces, pues al final abrí clínica en Madrid, en Marbella y próximamente en Muy Sevilla, pero con un bueno, por equipo eso digo, multidisciplinar que sepáis de atención a la salud ir sexual. con ella, que es maravillosa. Entonces, ahora explícanos un poco más todo el resto de libros que tienes. Pues mira, hablemos Ese me perdón, encanta. en Vale, el ¿y siguiente este? hablemos de Aquí, ¿qué van a nosotras. encontrar? Aquí, pues hay también salud sexual femenina, pero son otros temas diferentes. Aquí se trata mucho el tema de la Mm, neurobiología del dolor, la microbiota vaginal, las infecciones según los desequilibrios de la microbiota. Y luego hay una parte importante de replantearnos qué es realmente, bueno, eso también en Hablemos de Vaginas, ¿no? De qué es vale, realmente, ¿eh? por qué vemos el mundo como lo vemos, por qué es Se importante unan. que A mí me ciencia y encanta eso, humanidades sí. no se separen, porque la ciencia sin No va, humanismo sí. es que Yo nada más, ¿sabes qué me nos encanta? vamos. Que esto es muy Es, reciente, hace muy poquito, ya hay en muchas publicaciones al respecto que cada vez se está reforzando más que en las facultades, como la de medicina, eso esté integrado a más no poder. ¿Por qué? años, mira, llevo años diciendo que yo pondría en todas las universidades, las carreras científicas, una asignatura que se titule, Mm, que sea sobre filosofía de la ciencia, porque el cientificismo nos va total, total, no, bueno, a pero llevar por al eso carajo, vamos. cuando lo humanizas, El, me parece una parte importante. claro, el cientificismo es creer que El paper, solo la publicación, la la tal, ir única verdad solo es a lo que diga eso. la ciencia. Sí, y además suelen quedarse con los estudios que a uno le interesa, es decir, al final no deja de ser otra forma de pseudociencia. Si queremos huir Tenemos de la que... pseudociencia y vamos a la ciencia de verdad, una ciencia no puede estar ahí sola, tiene que haber una ética detrás, saber exactamente qué son los niveles de evidencia científica para esto no No, vale, no, no, esto lo hizo un estudio no. científico y ya es verdad absoluta. La ciencia además no lo estudia todo, la ciencia no es neutral y todo Darle esto hay fuerza, que también darle darle fuerza. una buena pasada. Vale, Y de eso hablo más, mucho aquí más. en Hablemos de Tienes todavía Nosotras. falta Y luego, alguno, ¿eh? bueno, Eso me encanta, porque es de hablemos de adolescentes. adolescencia. Tiene unas imágenes muy bonitas, además de Yolanda Cabrera, que es una pedazo de ilustradora. Este libro es educación sexual, pero no solo para adolescentes, idealmente para desde la adolescencia, pero Muchísimo. a personas adultas le ha ayudado un montón, porque muchas disfunciones sexuales y relacionales Viene que de tenemos ahí. en la etapa adulta vienen vienen de empezar mal Pues las eso cosas me en la encanta. adolescencia y aquí se habla mucho de todo ello. Luego, en los tres libros, pues no es solo ciencia y ya está, Sí, sino pero lo unes hay muy parte bien y se científica, entiende muy bien, parte además. pues antropología, sociología, psicología. Hay muchas ramas ahí del saber que tratan transversalmente Van muchos a temas, ¿no? gustar. Y luego Eso me este es mi gusta. preferido, este es Bueno, aquí donde la el veis, no poemario, que es sabéis qué poemas, cómo, vamos, cómo los locuta, cómo los expresa. Yo que la he escuchado, me arrebata, me arrebata. Mm, Por eso Te digo, lo mandé por el eso digo. poema ese recitado.
A mí me gusta recitar también mucho. Y bueno, este poemario es las 4 fases de la luna y haciendo un paralelismo con las fases de la sexual, o sea, los procesos psicosexuales en las mujeres, pero Qué bonito. todo en lenguaje poético. Lo mismo hablamos del dolor de las mujeres, como del duelo gestacional, como de... O sea, todo lo que Todo estamos esto lo hablando van a aquí, encontrar en tu que hay perfil. muchos aspectos. Ya tienes directamente el link a los libros, que ya es la manera más fácil. Sí, hay uno, en Vale, las destacadas vale, pone una mis vale. libros, creo, ¿no? Y De si la no, que te primera, y ahí pregunten, le vienen mandáis. incluso links y Miriam es todo, pero igual de accesible que yo por redes, te contesta, ahí está, o sea que ni os preocupéis. la, la cosa es, bueno, cuando Lo ahí entran cientos de mensajes sé, no los puedo pero atender, eso que te sí. tienen ahí, ya lo sé, todos Y sufrimos, sufro. todos Sufro con sufrimos. eso. De vez en cuando mi community manager como que me quita todo eso para que no sufra, porque digo, jolín, yo contestaría a todo el Bueno, mundo, pero pero no para eso puedo, o pueden sea, es leerte, pueden ir a imposible, verte porque... y pueden ver todo tu contenido. Para estos últimos minutos, querida, Y de todas formas, y en tus se pueden comprar clínicas, en ¿no? cualquier También, porque librería, ¿eh? yo Son cuando he ido del los he grupo. visto ahí estupendamente. Sí, Claro. sí, los tengo ahí también por si acaso, pero en las librerías de confianza, mejor todavía, porque así los Les libreros, demos oye, fuerza, que eso también está muy bien. A ver, querida, como eso, podríamos estar aquí que son horas sin importantes. fin, y yo te lo agradezco muchísimo porque es un contenido estupendo, haremos más porque creo que tenemos que tratar muchos temas que se han quedado en el tintero, pero sí me gustaría que aprovecharas estos últimos minutos para lanzar un mensaje. ¿Qué mensaje lanzas a toda esa gente que nos está viendo, que lo agradezco infinito, que ha habido muchísima gente conectada, gente que nos va a ver después en diferido? ¿Qué mensaje les quieres lanzar de esta temática, por supuesto, que estamos hablando hoy? De esta temática, pues no normalicemos lo patológico ni patologicemos lo normal. Es decir, y para todo lo que sea en relación a la maternidad, que es lo que estamos hablando ahora, todo tu cuerpo, toda tu mente, todos tus genes, toda tú sabes, tiene dentro lo que tienes que hacer. No os perdáis tanto en lo que dice el libro, en lo que dice la vecina del quinto, en lo que dijo un médico un día. No, la maternidad, el mensaje, la maternidad no es cosa de ideologías, ni de ciencias, ni de modas, ni de lo que dice un gurú. La maternidad es cosa Qué de bonito, madres, querida. nada Bueno, más. ya habéis visto que es una sabia, ya lo han dicho por aquí, que cuánto conocimiento tienes, es verdad, sabe muchísimo. Además, una de las cosas bonitas es que tú cuando vas con ella como paciente, literalmente te escucha y ve todo tu entorno, no va directamente solo, te voy a hacer una revisión, te voy a hacer un chequeo, no. Quiere entender lo que necesitas, cómo lo necesitas, así que es una médico excepcional, os lo digo porque lo sé, porque es una médico que adoro y que trato, no Me es va a poner cierto, colorada, y que ¿eh? para mí es un placer y un honor tenerte, querida. Creo que aportas muchísimo valor, que debería muchísima gente escuchar todo lo que tienes que decir, que es mucho, deseando estar contigo de nuevo, deseando leer mucho de lo que tienes y futuro que tienes nuevo también por ahí, y sobre todo que sepáis que podéis verla y yo creo que la tenéis a vuestro alcance yendo a sus clínicas, simplemente leyéndola o estando aquí con nosotras. Pauline, muchas gracias Es por tu generosidad y así, por mirarme querida, con tan literalmente bonitos es así. ojos. Sabes que te quiero un montón, pero la parte personal y la Eres- profesional, en este y yo caso, a son ti, separadas y y yo a ti. profesionalmente hablando eres un 10, personalmente hablando ya no te cuento. Te Pauline. mando un besito. Lo mismo, te digo, ya sabes que te admiro muchísimo y que esto es Preciosa, una energía preciosa. para Sí, allá y mira para qué acá pocos igual. médicos hay ahora sí, y yo por eso quería. Te están diciendo cosas muy bonitas, ¿eh? Yo te las digo, pero la gente, también mi comunidad que es preciosa, también te lo están diciendo. Así que te mando un beso gigante. Gracias por estar aquí un día tan especial como hoy, por hacer este huequito los domingos con Cata, y nos vemos dentro de muy pronto. Y gracias a todo el mundo por haber estado aquí. Ha sido un placer. ¡Mua! Ha sido un placer, Feliz noche. Chao. un placer.